Bienvenidos. Hoy iniciamos una nueva serie sobre algo que se llama poder para creer. Y es algo que todos necesitamos y sin ello nuestras vidas sencillamente no pueden ser lo que Dios desea que sean. Así que acompáñanos y te va a interesar muchísimo recibir lo que hoy vamos a compartirte. ¿Por qué le crees? ¿Cómo es posible que lo dejes todo por alguien a quien no conoces? ¿Acaso lo has visto? ¿Te has vuelto completamente loco? ¿En alguna ocasión has tenido que contestar estas preguntas? Hola, soy Abraham y deseo contarte mi historia. Tengo 174 años de edad, soy padre de muchos hijos e hijas, soy abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Mi nombre de cuna fue Abraham, que significa Padre Exaltado. Pero ¿sabes que por casi 90 años de mi vida no tuve hijos? Mi amada esposa Sara era estéril y en consecuencia vivimos amándonos, pero sin hijos. Así que mi mismo nombre me ponía en vergüenza y a muchos les encantaba molestarme. Todavía los escucho. Allí viene el gran padre que no tiene hijos. Y por si eso fuera poco, Dios decidió cambiarme el nombre antes que me diera hijos. Un día me dijo: ya no te llamarás Abraham, tu nombre ahora es Abraham, porque tu descendencia será como las estrellas del firmamento. Y cómo batallé para permanecer creyéndole en tantas ocasiones. Quiero compartirte cómo aprendí a creerle a Dios a lo largo de 100 años de mi vida. Quizá te preguntes, ¿y qué tengo yo que ver con este hombre del pasado? Pues déjame decirte que la promesa que yo recibí me conecta a ti, porque Dios me dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso te incluye, y te conviene escuchar lo que quiero regalarte. Tenía yo 75 años de edad cuando salí de mi tierra natal con mis posesiones y un poco de gente a un destino desconocido. Lo hice porque, aunque yo no conocía a Dios, Él se me apareció y me dio su palabra de que si lo hacía, me prometía quitarme la vergüenza de no tener hijos, haciéndome padre de una gran familia. Y para mí eso valía muchísimo. Yo le tomé la palabra a Dios y, haciéndole responsable de mi futuro, dejé mis tierras, a mis parientes, mi casa y todo para salir a un viaje que ha durado ya 99 años. Te confieso que antes de ese día, yo no era alguien a quien podrías llamar un gran valiente. De hecho, muchas cosas me daban miedo. Esto es lo que me maravilló al oír la voz del invisible. No sentí temor. Me sentí inundado de amor, de paz y de un poder maravilloso que yo no conocía. El poder para creerle a Dios, que se llama fe. Así que fue una enorme sorpresa para todos cuando entré a mi casa y les anuncié que Dios me había encontrado y prometido una enorme familia si yo salía de Ur de los Caldeos, hacia el destino que Él me indicaría durante el viaje. Me llovieron las preguntas. ¿Por qué le crees? ¿Cómo es posible que lo dejes todo por alguien a quien no conoces? ¿Acaso lo has visto? ¿Te has vuelto completamente loco? Pero ese poder para creer dentro de mí no disminuía. Y con una determinación asombrosa, preparé mi viaje y aquí estoy. 99 años después, completamente justificado en haberlo hecho. Soy un viejo feliz, lleno de alegría y bendición.
Pero no puedo permitir que creas que todo fue color de rosa. No. Hoy tengo una enorme y creciente familia y muchísima riqueza en ganados, tesoro y gente. Dios me ha dado un nombre grande entre los reyes de esta región, de forma que vienen y me piden que haga alianza con ellos, porque ven cómo he sido prosperado y protegido y no quieren problemas conmigo. Pero ellos nunca supieron por qué yo fui prosperado. Y aquí está el secreto. Todo depende de poder creerle a Dios. A lo largo de estos 100 años, he vivido muchas ocasiones en que titubeé, cometí errores y enfrenté situaciones que pusieron en evidencia mis temores, mis pasiones y mis defectos. Pero conforme aprendí el secreto de este asombroso poder, llegué a disfrutar la seguridad y el reposo interno que la fe produce. Y es entonces que lo que Dios te promete se cumple en tu vida. Hay una gran mentira que tiene cautiva a la humanidad. La mentira de que tienes que ganarte el favor o la bendición de Dios, que tienes que merecerlo por las cosas buenas que haces. No creas este engaño. Si lo haces, te desilusionarás porque tus mejores esfuerzos son como trapos de inmundicia delante de sus ojos. Mi vida y mi historia comprueban lo contrario. Si aprendes a creerle, todo lo que Él te promete se hará realidad y tú sencillamente lo disfrutas. Seguiré compartiéndote mi escuela para que comprendas cómo recibir y permitir el poder fe en tu interior. Y así puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Son cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, y nadie se las ha imaginado. ¿Las quieres conocer? Pues acompáñame y aprenderás a creerle. Chris, estamos viendo esto de una manera tan increíble porque todavía yo estoy tratando de entender todo, ¿no? Pero de creer, ¿no? Estamos viendo cómo la vida de Abraham tomó ese paso, ¿no? Esa manera de hacer. Y cómo todos en el diario vemos esa lucha. Esa lucha. Estaba pensando en inglés, disculpa. Pero esa lucha de poder creer, ¿no? De poder avanzar en esa área. Porque todos nos viene algo y no es que no creamos, es que se mueve esa parte. Y qué lucha, ¿no? Qué lucha tan grande que todos afrontamos cada día en el día. Y dices, ok, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Para poder yo, porque muchas veces decimos, Señor, haz esto por mí. Y Él está haciendo, hazlo. Tú hazlo, ¿no? Tú párate, porque es bien fácil decir, hazlo. Ayúdame a creer a todas estas cosas que todos pedimos, pero que lo tenemos al alcance y tenemos que nada más pasarnos ese pasito cuando viene esa lucha, ¿no? Y poder creer. Acabamos de terminar la serie de aprendiendo a ser dueños de la promesa de Dios y el mismo personaje nos ha enseñado su caminar, ¿no? En aprender a verse como poseedor de una promesa que Dios le hizo y cómo batalla en vivirla y luego cómo la vive. Porque tantos obstáculos que él afrontó. Sí. Y cómo Dios le comprobó vez tras vez, ¿no? Entonces, de toda esa serie podemos resumir que tiene que haber una promesa de parte de Dios. Y luego yo tengo que elegir recibirla
y luego tengo que aprender a vivir como poseedor de esa promesa, porque es cuando yo me ubico allí que le permito a Dios cumplir su promesa. Y quizás esto es simple, Chris, pero la promesa que Él le dio a Abraham tiene que ver con promesas que nos da a nosotros, ¿no? Absolutamente. Pero dices, bueno, y mi descendencia hasta dónde, ¿no? Dios, Él me ha prometido, mi papá me ha prometido a mí esa misma promesa de bendecir a mis nietos, bisnietos y de allá para allá, ¿no? Entonces, es lo que es tan magnífico, grande o... Magnífico. Grande. Pues vamos a platicar un poquito hoy del enfoque de este poder para creerle a Dios. Conectándonos a lo que ya hemos visto, y si alguien no ha visto la serie de Siendo Dueños de la Promesa de Dios, por favor, te invitamos a que la veas porque te va a ayudar muchísimo a entender de dónde viene este hombre que a los 175 años muere. Pero estamos tomando 174 años y diciendo, cuéntanos tu historia, Abraham. ¿Cómo viviste? Y es bien interesante poder recibir lo que está escrito respecto a su vida y permitirle a Abraham contarnos cómo él lo vivió, cómo él lo vio, ¿no? Y las cosas que hemos escuchado en este segmento son bien importantes porque, número uno, él no es no es la persona perfecta, ¿no? Que todo el tiempo sabía hacer esto y por eso resultó. Y eso va al primer asunto que es importante tener claro. En la comprensión, en la lógica humana, el raciocinio humano, todo funciona en base a méritos, a merecer y a lograr, ¿no? Entonces, si le echas ganas, vas a lograr esta cosa. Se dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso Dios nunca lo ha dicho. Pero eso es algo que se cree comúnmente y que explica cómo pensamos en el entendimiento humano. Y entonces viene esta evidencia registrada en la historia de Abraham, que Dios la usa como fundamento para hablarnos de nuestra adopción. Sí, porque esa fue la promesa hecha a Abraham. El enfoque de Abraham estaba en el hecho de que él no tenía familia, no tenía hijos. Y quiere decir eso que, bueno, ya tienes 75 años de edad cuando empieza toda esta historia y no hay hijos, entonces si se muere, se acabó su familia. Y la promesa que... No había promesa, estoy yéndome antes de la sí, promesa. sí. ¿No? Entonces, ese es su enfoque. Okay. No tengo hijos, no tengo hijos, no tengo hijos. Amo a mi esposa, pero no tengo hijos. Entonces Dios viene directamente a ese enfoque de Abraham y le dice, yo te voy a dar una gran familia y te voy a hacer la persona a través de quien todas las familias de la tierra van a ser benditas, van a ser bendecidas. Entonces, ¿te imaginas para este hombre que vive enfocado en no tengo, que venga Dios y le diga, aquí está la solución a lo que tú anhelas? Y para que yo haga esto, tú necesitas hacer esto. Ahí está la clave. Ahí está. ¿No? Entonces, creer quiere decir poner en marcha aquello que Dios te indica. Pero ¿cómo le haces? Bueno, las implicaciones de creerle a Dios en ese momento en la vida de Abraham son, Dios se lo dice clarísimo, sal de tu tierra, deja todas tus posesiones, deja tus parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera te voy a decir a dónde vamos, pero tienes que estar dispuesto
a hacer estas cosas porque eso es lo que Dios dijo necesita suceder para que yo pueda cumplirte. Y sí empezó eso, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde viene el primer encuentro de Abraham con este poder divino, no su capacidad, ¿sí? Y de hecho, aquí es donde queremos de veras poner atención y emplear un poquito de tiempo, porque el concepto de fe que todo mundo tiene es un concepto incorrecto. Incorrecto desde el punto de vista de que fe es algo que tú produces, ¿no? Que tú tienes que encontrar el cómo creerle a Dios. Y que en consecuencia, como eso es muy raro, solamente ciertas personas en la historia le han podido creer a Dios y por esa razón, porque ellos sí pudieron y los demás no podemos, ellos alcanzaron estos grandes resultados que son fabulosos, ¿no? Pero eso es lo que está mal, ¿sí? Porque la fe es un poder divino. Es un poder divino que nos es dado, que Dios nos da. Y nos lo da cuando Él nos habla. Y eso es lo que sucedió con Abraham, ¿ves? Dios le habla, Abraham le escucha, y en las palabras de Dios viene este poder divino que se llama fe. Y es el poder que te da la capacidad de creerle a Dios. Entonces Abraham tiene su primer encuentro con este poder divino cuando Dios le habla esa primera vez. En esta serie vamos a estar viendo diferentes aspectos de cómo Abraham recibe el poder para creer, cómo lo pierde. Porque cuando él le habla, allí se pone en como trabajar la fe en él. Exacto. Pero luego es probada. Exacto. Y ahí es donde hemos estado viendo las diferentes cosas que vienen, donde él se tambalea un poquito, ¿no? Donde él batalla con permanecer creyendo y entender que creer no es decir yo sí creo. Claro. Sino es las acciones que demuestran esa creencia. Y por eso Dios nos dice, la fe sin obras es muerta. O sea, no tiene ninguna validez si no se refleja en lo que haces. Y es que muchas veces podemos decir, sí, no te preocupes, yo creo eso, yo me paro. Pero cuando vienen las circunstancias, ahí es donde dices, pero yo lo creía, yo lo pensaba, yo lo recibí, yo lo vivo. Exacto. Pero ahí es donde... de este conflicto, conflicto que toda persona vive, no importa cuál sea su religión, su creencia, toda persona vive con este conflicto y es la intención de Dios aclararnos cómo opera esto, mostrárnoslos en la persona que Él llama el padre de la fe, porque Abraham en esos 100 años, que de 75 a 175 años, es un siglo de escuela de fe. Que son un ejemplo para nosotros increíble. Exacto, y entonces tenemos que darle tiempo a esto, tenemos que recibir lo que está ahí en esa vida para que nosotros podamos gozar de su aprendizaje. De su aprendizaje y de los resultados, porque al final del segmento que acabamos de ver, Abraham está diciendo, acompáñame y aprenderás a creerle a Dios, y si aprendes a hacerlo, Él cumple lo que te prometió y tú lo disfrutas. Entonces fíjate la diferencia, el contraste absoluto entre la idea humana de fe, me esfuerzo por creer y logro, pero eso es una rareza, ¿no? Eso no es la norma.
lo que la escuela de Abraham de su vida nos enseña es: aprende a creer. Dios cumple porque tú estás permitiendo que el poder que Él te da para creer le opere en tu vida, y luego entonces tú disfrutas el resultado. No es tu esfuerzo, es otra cosa completamente diferente. Es como un descanso entonces, ¿no? Exacto, es algo que no es... Exacto. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta serie. Hoy queremos primero trabajar en el contraste de los dos conceptos y ver en Abraham a este personaje cuya vida es evidencia de la verdad que estamos platicando. En los próximos segmentos próximas semanas, vamos a estar hablando específicamente de diferentes puntos de cómo opera el poder que Dios te da y verlo en la vida de Abraham, en eventos que no hemos visto todavía, que van a ser muy interesantes, poder ver esta escuela viva en una persona real, pero que podemos ver el resultado final, y es un hombre prosperado en todo. Es un hombre que ha influenciado. Vamos a ver, por ejemplo, eventos donde él tiene que ver con el destino de naciones. Qué emoción, ¿no? Él tiene que ver con el futuro de la humanidad. Sí. Y hoy la humanidad ignora el legado de Abraham. Por ejemplo, todo el mundo acepta que Abraham es el padre de las gentes de donde provienen las 3 religiones más grandes que existen en el planeta hoy, que son hebreos, judíos, musulmanes y cristianos. Sí, todos tienen su fundamento en este hombre, ¿no? De ahí desciende. Pero ninguno de esos 3 entiende lo que es el verdadero legado de este hombre. Y entonces nosotros estamos entendiéndolo y queremos compartirlo con todos. Y entonces, resumiendo nuestro tiempo hoy, porque es cortísimo, lo que hemos hablado el día de hoy es: la fe no es un logro personal, sino es un poder divino que tú recibes cuando Dios te habla. Si tú recibes lo que Dios te dice como promesa de Él para ti, ¿sí? No como un mandamiento. Por ejemplo, si nosotros decimos, Dios le dio un mandamiento a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela, vete a donde no sabes, y entonces voy a ver qué te doy, a ver qué te ganas. Eso es un mandamiento que tú obedeces y que en consecuencia hay un pago, ¿no? Como algo de obra, ¿no? Exacto. Entonces eso va con el concepto humano de merecer y de lograr. Pero eso no es como empezó. ¿Sí? Empieza con una promesa que Dios le hace a Abraham. Le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande y tu descendencia va a ser inmensa. En otras palabras, lo que tú anhelas, yo te lo voy a dar. Entonces, créeme y sal de aquí, porque aquí no va a suceder. Necesitas salir. Y Abraham recibe esa palabra. Al recibirla, ese poder divino que se llama fe opera dentro de él y le da la capacidad de ir y enfrentar a su familia. Y por eso tenemos esas preguntas ahí al inicio. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Esto es absolutamente absurdo. ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Pues que no cabe en la cabeza. La fe no opera en la cabeza, opera en el corazón. Y Abraham está resuelto y tiene esta capacidad que nunca ha tenido y pone en marcha lo que Dios le dijo, y al hacerlo
hace responsable a Dios de cumplirle su promesa. Y qué interesante que por eso cada vez que venía algo y él fallaba, ahí estaba él con la respuesta, digo, por la razón de que él le creyó. Y cuando se desconectaba de este poder que es la fe, que opera, poder divino operando adentro de mí, me da la capacidad de creer, y cuando titubeaba en eso, vamos a ver que vez tras vez Abraham regresaba y Dios volvía a reafirmar su promesa. Wow, qué increíble. ¿Te das cuenta? Entonces, ejemplo. el secreto que Abraham nos dice en ese segmento, aquí está el secreto. El secreto es poder creerle a Dios. Si puedes creerle, todo lo que Él promete se va a cumplir en tu vida. Y esto es de veras, es sencillo, pero es tan opuesto a cómo lo pensamos. Tengo que hacer, tengo que merecer. Es que no mereces. Es que ya para cuando llegamos a la adolescencia, ya la regamos suficiente para no merecer nada. Entonces, y vamos complicando nuestras vidas más y más y más. Pero es maravilloso poder entender que no se trata de nada de eso, sino se trata de escuchar a Dios. Y ese poder que la fe es, va a entrar en acción. Y tú y yo podemos vivir el fruto de disfrutar lo que Dios cumple en nuestra vida. Queremos que esto te introduzca a lo que es una vida de reposo. Vamos a hablar de estas cosas en las próximas semanas, pero lo que hoy hemos compartido te permite empezar a probar y a comprender que Dios quiere decirte sus promesas para que su fe, su poder, opere en ti y tú puedas creerle y en consecuencia puedas disfrutar de lo que Él te promete. Gracias por estar con nosotros. Si tú es la primera vez que nos ves, te decimos lo siguiente. La promesa es muy, muy clara. Dios quiere adoptarte, hacerte su hijo o su hija y darse a ti, darte todo lo que Él es para que tú lo disfrutes. Por favor, visita nuestra página en Humanidad Transformada. Recibe todo lo que ahí está para tu beneficio y permítenos escuchar de ti, si así lo deseas, para saber qué estás viviendo con Dios. Gracias, nos vemos pronto.